La trampa de la guerra entre Israel y Hamas. Muchos me han pedido que realice un video exhaustivo y especial sobre este tema. Voy a iniciar un hilo sobre los primeros momentos del conflicto en el que expondré los eventos más significativos de esta historia. De esta manera los llevaré gradualmente hasta el presente y explicaré lo que está sucediendo, ya que no es una tarea fácil. Involucra hechos históricos, intereses geopolíticos y geoeconómicos. No basta solamente con conocer estos eventos importantes, ya que también es crucial comprender cómo funciona la política actualmente. Es importante aclarar que mi explicación la trataré de hacer de forma neutral, para mostrar todos los hechos que han pasado en toda la historia de la humanidad y en este conflicto, y que mi objetivo es ayudar a aclarar toda esta información que recibimos a diario a través de las redes sociales. Antes de iniciar, es importante que sepan que el concepto de Israel y Palestina relativamente son nombres muy modernos, ya que anteriormente no se reconocían como sí. El Israel antiguo se refiere a las entidades políticas y culturales que existieron en la región antes de la destrucción del primer templo en Jerusalén en el año 586 a.C. y al posterior exilio babilónico. Su historia está documentada principalmente en textos religiosos y registros históricos antiguos. El término Palestina antigua se refiere a la región histórica que abarca en parte significativa del territorio que hoy en día constituye Israel, Palestina y partes de Jordania y Siria. Su nombre proviene de los filisteos, un pueblo que habitó la costa mediterránea en la antigüedad. El término Palestina ha sido utilizado a lo largo de la historia por diversos imperios y entidades políticas para referirse a esta región. Por ejemplo, después de la conquista de la región por los romanos en el siglo II a.C., renombraron a Judea como provincia de Judea y más tarde provincia de Palestina en honor a los filisteos. Sin embargo, es importante destacar que el uso del término Palestina en la antigüedad no está relacionado directamente con el actual conflicto entre Israel y Palestina. En tiempos modernos, el término Palestina ha sido adoptado para referirse principalmente a los territorios que hoy incluyen a Cisjordania y la Franja de Gaza y que forman parte de la región histórica de Palestina. Dicho esto, ahora sí voy a iniciar con el libro. Comenzamos con el siglo IV después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, durante la primera guerra judeo-romana, las fuerzas romanas construyeron el segundo templo de Jerusalén y sofocaron la gran revuelta judía. Esto marcó el comienzo de una gran presencia romana en la región que duró hasta el siglo IV. Los judíos protagonizaron al menos 60 intentos de rebelión para recuperar la soberanía a lo largo de 130 años. Cerca de 2.000 personas fueron crucificadas por no acatar los principios impuestos por Roma. Durante la guerra perdieron la vida más de 1.100.000 judíos y 97.000 fueron vendidos como esclavos. Tras la conversión de Constantino al cristianismo en el siglo IV, la región pasó de formar parte del Imperio Bizantino. Durante este tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión predominante. En el siglo VI, los musulmanes tomaron control de la región y Palestina se convirtió en parte del Imperio Islámico. Durante la Edad Media, el control de la región cambió entre diversos imperios, incluyendo el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano. Después de la conquista islámica de la región, que incluye lo que hoy conocemos como Israel, hubo cambios significativos en la población y la administración de la zona. A continuación les hago un resumen de lo que sucedió. Número 1. Que hubo una transición del dominio bizantino al islámico y en el año 636-638 después de Cristo las fuerzas musulmanes lideradas por Califa conquistaron la región de Palestina que en ese momento estaba bajo el control del Imperio Bizantino.
Número 2. El tratamiento de la población judía bajo el dominio islámico, y la población judía en la región experimentó cambios en su estatus y condiciones de vida, aunque las leyes y políticas variaban a lo largo del tiempo y entre diferentes gobernantes. En general, a los judíos fueron considerados como gente de libro, lo que les otorga un estatus legal especial en comparación con otras comunidades religiosas. Y tercero, tolerancia religiosa a lo largo de la historia islámica temprana. Se mantuvo un grado de tolerancia religiosa hacia las comunidades judías y cristianas, y aunque con algunas restricciones y tributos que debían pagar, esto permitió que las comunidades judías continuaran existiendo y practicando su fe en la región. A partir del siglo XVI, la región fue gobernada por el Imperio Otomano. Esta dominación otomana duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, en esta época nace el sionismo, que es un movimiento político y nacionalista que surgió a finales del siglo XIX con el objetivo de establecer un Estado judío en la región histórica de Israel, que en este entonces formaba parte del Imperio Otomano. El término del sionismo fue acuñado por el periodista austrohúngaro Nathan Birnbaum en 1890. El Congreso Sionista Mundial, que se considera un hito importante en la historia del sionismo, se celebró por primera vez en Basilea, Suiza, en 1897. En este congreso, presidido por Theodor Herzl, se adoptó la Declaración de Basilea, que estableció la aspiración del pueblo judío a un hogar nacional en Palestina. Es importante señalar que la idea de regresar a la tierra de Israel tiene raíces mucho más antiguas en la cultura y la tradición judía. Sin embargo, el movimiento sionista, organizado tal cual como lo conocemos hoy en día, comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX. En principios del siglo XX, en 1917, la Declaración de Balfour expresó el apoyo del Imperio Británico a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En 1922, la Liga de Naciones otorgó un mandato a Gran Bretaña sobre Palestina con el objetivo de establecer una nación judía en la región. Es importante aclarar qué significa la palabra semita, ya que en términos simples se refiere a un grupo de pueblos que comparten una herencia cultural y lingüística en común. Esto incluye a los antiguos hebreos, árabes, babilonios, cristianos orientales, arameos y judíos. La palabra antisemitismo históricamente se ha definido principalmente hacia los judíos y no incluye a otro grupo de origen semita como los árabes. Esto se debe a la forma en cómo se originó y evolucionó el término. Este término de antisemitismo fue acuñado en la Europa del siglo XIX y originalmente se refería específicamente a la discriminación y el prejuicio contra los judíos. El término se popularizó en el contexto de la hostilidad hacia la comunidad judía en esa época. Es importante destacar que desde una perspectiva lingüística y etimológica, antisemitismo se refiere específicamente a la discriminación contra judíos, aunque es verdad que no incluye a otros grupos semitas. Sin embargo, en términos de discusiones contemporáneas sobre discriminación étnica y religiosa, es crucial reconocer y abordar también la discriminación contra otros grupos de origen semita como los árabes. También es importante decir que, a diferencia de los musulmanes y cristianos, el pueblo judío ha mantenido una diáspora a lo largo de la historia, residiéndose en diversos países, y la tradición tanto musulmana como cristiana la han recibido. Por ejemplo, naciones cristianas como Italia, España, Alemania, y así como naciones de tradición musulmana como Marruecos, Turquía y Yemen. Los judíos han preservado la identidad cultural y religiosa a pesar de no tener un territorio propio durante muchos siglos. La comunidad judía ha persistido y contribuido y enriquecido a las distintas culturas que la han acogido hasta el año 1948, cuando las Naciones Unidas reconoce el Estado de Israel. Continuemos con el hilo después de esta aclaración, y es que es muy importante todo lo que les voy a contar de aquí en adelante, así que por favor préstenme mucha atención. En la Primera Guerra Mundial pasa algo muy importante que desencadena el Holocausto en la Segunda, y el antisemitismo durante esta guerra tuvo manifestaciones en varios países alrededor del mundo, donde
Muchos desencadenaron este tipo de fenómenos. Les voy a contar de varios. Número 1, el Imperio Ruso y Ucrania. El Imperio Ruso y especialmente en Ucrania se registraron numerosos pogromos contra la población judía durante y después de la Primera Guerra Mundial. Los pogromos eran ataques violentos y saqueos dirigidos a las comunidades judías. Número 2, Alemania. Aunque durante la Primera Guerra Mundial Alemania estaba más enfocada en el conflicto militar, también se produjeron manifestaciones de antisemitismo. El impacto económico y la agitación política en la posguerra contribuyeron al crecimiento del movimiento antisemita en el país. Número 3. Francia. Francia también hubo episodios de antisemitismo, particularmente en el contexto de Dreyfus Affair, un escándalo político-militar que involucró falsas acusaciones de espionaje contra el oficial judío Alfred Dreyfus. Cuarto, Imperio Austrohúngaro. En el territorio del Imperio Austrohúngaro, que tenía varias naciones, también registraron tensiones y actitudes antisemitas en diferentes lugares. Quinto, Rusia soviética. Después de la Revolución Rusa en 1917, el antisemitismo persistió en Rusia soviética, aunque el régimen bolchevique inicialmente intentó combatirlo. Sin embargo, a medida que la situación política se complicaba, surgieron tendencias antisemitas incluso dentro del régimen comunista. Número 6. Otros países europeos. En otros países europeos como Polonia, Rumania y Ucrania también se registraron casos de antisemitismo durante y después de la Primera Guerra Mundial. Y séptimo, Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos no experimentaron la misma intensidad de antisemitismo que algunos países europeos, también hubo manifestaciones de prejuicios y discriminación contra la población judía, especialmente en ciertos sectores de la sociedad. En la Segunda Guerra Mundial pasa algo muy interesante y, como todos ya sabemos, se originó el Holocausto. Pero lo importante de esta historia también es importante entender las alianzas que se generaron y así comenzamos a entrelazarlas con lo que está pasando actualmente para poder entender por qué estos extremismos entre el Islam y el judaísmo. Amin al-Husseini terminó siendo fundamental para entender esta división tan fuerte entre estas dos religiones, ya que compartía intereses políticos con Adolfo Hitler y una animosidad hacia los judíos y a los aliados occidentales durante la Segunda Guerra Mundial. En noviembre de 1941, Amin al-Husseini se reunió con Adolfo Hitler en Berlín. Durante este encuentro expresó su apoyo a la Alemania nazi y pidió un compromiso más fuerte para la eliminación de los judíos en Europa y del Medio Oriente. Hitler, por su parte, se prometió en ayudar a la causa árabe en su lucha contra el mandato británico y el sionismo. Sin embargo, es importante señalar que aunque hubo una cooperación ideológica y táctica, no se formalizó una alianza militar entre las partes. Las relaciones entre los líderes árabes y los nazis fueron principalmente de oportunidad y convergencia de intereses temporales. Después de la guerra, Amin al-Husseini fue investigado por crímenes de guerra, pero nunca fue condenado ni extraditado. Su colaboración con los nazis sigue siendo un tema controvertido en la historia de la región. Por otro lado, en esa misma época se sabe que Stalin adoptó políticas antisemitas en ciertos momentos de su gobierno en la Unión Soviética, dependiendo de sus intereses. Pero también es importante contextualizarlas y entenderlas dentro del marco de su ideología y las circunstancias políticas de la época. Durante su mandato hubo varias instancias de represión y discriminación hacia los judíos en la Unión Soviética. Por ejemplo, en la década de 1940, cuando hubo purgas antisemitas en la inteligencia judía y en ciertos sectores de la sociedad soviética. Además, Stalin promovió la asimilación cultural y la eliminación de las prácticas religiosas y culturales distintivas de los judíos. Sin embargo, también es importante señalar que Stalin cambió su postura en relación con los judíos varias veces a lo largo de su gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética luchaba contra la Alemania nazi. Stalin cambió su postura para evitar alinear a la población judía y para ganar apoyo tanto interno como internacional.
En resumen, el antisemitismo de Stalin fue una faceta de su política que se manifestó en distintos momentos y contextos. Su enfoque hacia los judíos no fue constante y varió a lo largo de su liderazgo. Algunos de los actos y políticas de antisemitas son documentados en la historia, pero también es importante reconocer que su postura hacia los judíos no fue uniforme y puede haber sido influenciada por consideraciones políticas y estrategias cambiantes que realmente le favorecían. Todo esto que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial contribuyó a la migración masiva de cientos de judíos desplazados desde Europa, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, nuevamente a lo que hoy conocemos como Palestina e Israel. Es por eso que entender todo el contexto histórico es importante para entender por qué ellos llegaron masivamente hasta este pueblo independientemente del sionismo. ¿Están listos para sumergirnos en los últimos 75 años de historia? Pero antes quiero tocar un punto importante en esta batalla cultural. Y aquí les cuento una frase que me robé de Alfredo Jalife. Él está catalogado como uno de los mejores analistas mundiales de geopolítica en el 2023. Él dice que tenemos que olvidar el concepto de derecha o izquierda, ya que en este contexto no aplica. Ahora es importante diferenciar entre los globalistas y los patriotistas. Si siguen interpretando a la gente como de derecha o izquierda, se van a encontrar con personajes que son como camaleones políticos y, como él lo dice, travestis de derecha o travestis de izquierda, y no van a lograr entender nada de lo que está pasando. Ahora sí, vamos con los últimos años. En 1947 pasa un hecho fundamental para entender este conflicto, y es que las Naciones Unidas propuso un plan de partición que dividiría a Palestina en un estado judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional, y los líderes judíos aceptaron, pero los líderes árabes rechazaron el plan. En 1948 y 1949 comienza la Guerra de la Independencia. Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, lo que llevó a una guerra con los estados árabes vecinos. El conflicto resultó en el establecimiento del Estado de Israel y la ocupación de Cisjordania por Jordania y la Franja de Gaza por Egipto. En 1950-1967, Israel vivió en un estado de conflicto intermitente con sus vecinos, incluyendo enfrentamientos en las fronteras y ataques terroristas. En 1967 ocurre la Guerra de los 6 días. En junio de 1967, Israel luchó contra Egipto, Jordania y Siria en una guerra relámpago que resultó en la ocupación de Franja de Gaza y Cisjordania y la península de Sinaí, los Altos de Golán. En el siguiente mapa podemos ver qué pasó con el Estado palestino antes del plan de partición entre las Naciones Unidas y lo que poco a poco comenzó a pasar después de todas estas guerras. La guerra de Yom Kippur fue un conflicto armado entre Israel y una coalición de países árabes liderada por Egipto y Siria, y comenzó el 6 de octubre de 1973. Con ataques sorpresas en el Día del Perdón Judío. Aunque hubo avances iniciales de las fuerzas árabes, Israel contraatacó y recuperó terreno. La guerra terminó con un alto de fuego en octubre de 1973 y tuvo un impacto duradero en la geopolítica de Medio Oriente y condujo a negociaciones que culminaron en los acuerdos de Camp David en 1978. En 1979 se generan los acuerdos de Camp David y Israel y Egipto firmaron un tratado de paz, lo que llevó a la retirada israelí del Sinaí. En 1987 nace el movimiento de resistencia islámica conocido como Hamas. Fue fundado en la Franja de Gaza y Cisjordania y surgió como una rama palestina de la Hermandad Musulmana, y se estableció con el propósito de resistir la ocupación israelí y trabajar por la liberación de Palestina. Hamas ha estado involucrado en actividades políticas y militantes a lo largo de los años y ha sido designado como una organización terrorista por varios países y organizaciones internacionales.
En 1993, los acuerdos de Oslo, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, firmaron los acuerdos de Oslo marcando un intento de establecer un proceso de paz. Acá vienen dos muertes muy importantes dentro de la historia de este conflicto. Y esta foto dice más que 1000 palabras y es ver a Yasser Arafat conjuntamente con Isaac Rabin estrechando su mano en son de paz acompañados por Bill Clinton. Yasser Arafat fue el líder político y fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y jugó un papel crucial en la lucha para los derechos y la autodeterminación del pueblo palestino. Fue presidente de la Autoridad Nacional Palestina ANP desde su creación en 1994 hasta su muerte en el 2004. Arafat murió el 11 de noviembre del 2004 en un hospital militar francés, a pesar de las especulaciones y teorías de conspiración en torno a su muerte. No se ha demostrado oficialmente que haya sido asesinado, ya que la causa oficial de su muerte fue una hemorragia cerebral causada por una enfermedad no especificada. Por otro lado, Isaac Rabin, que también sale en la foto con Arafat y Bill Clinton, fue un destacado militar y político israelí y desempeñó un papel fundamental en la historia de Israel y en los esfuerzos de lograr un acuerdo de paz con los palestinos. Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv por un extremista derecha israelí llamado Yigal Amir, quien se oponía al proceso de paz con los palestinos, y Rabin fue asesinado después de un mitin de apoyo a los acuerdos de Oslo, en conjunto de acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que buscaba establecer marcos con la futura relación entre ambos. La muerte de Rabin fue un evento profundamente trágico y tuvo un impacto significativo en la política israelí y en los esfuerzos de paz en la región. En 2007, uno de los acontecimientos significativos en el conflicto entre Palestina e Israel fue la lucha interna entre las dos facciones palestinas principales, Fatah y Hamas. En junio del 2007, Hamas, una organización islámica y rival de Fatah, tomó el control de la Franja de Gaza después de enfrentamientos violentos con las fuerzas leales de Fatah. Esta tomó el control y resultó en una división política y territorial entre la Franja de Gaza, controlada por Hamas, y Cisjordania, bajo el control de la Autoridad Palestina liderada por Fatah. Llegamos a la actualidad antes de la guerra. Y es que es muy importante entender qué está pasando a nivel mundial. Y es que para el próximo año vienen las elecciones de Estados Unidos y es fundamental para la agenda globalista. Es importante entender la transición entre Obama y Trump y por qué Donald Trump siempre ha sido la piedra en el zapato de poder cumplir estos objetivos. Antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, ocurrió un acontecimiento de gran importancia durante el gobierno de Barack Obama que parece ser olvidado por la gran mayoría. Acá me surge una pregunta sobre por qué un líder como Barack Obama, quien llegó al poder en Estados Unidos prometiendo una nueva era de compromiso global, terminó siendo un espectador de la mayor catástrofe humanitaria de lo que va de este siglo, específicamente en lo que respecta a eventos de Oriente Medio. Durante su mandato, el contraste y la administración de Donald Trump moldeó significativamente la política mundial y sus decisiones tuvieron consecuencias de gran alcance en zonas conflictivas como Afganistán y Siria. Si bien el plan era que después de Obama ganara Hillary Clinton, pero en su medio quedó Donald Trump frenando la agenda globalista que después continuaría Joe Biden como lo estamos viendo actualmente. Justo unos meses antes del bombardeo que por parte de Gaza a Israel, en específico en el mes de junio en Estados Unidos, las críticas de la Casa Blanca a Israel después de que su coalición de derecha se embarcara en un plan para atacar el poder judicial, estaba generando un tipo de turbulencia en una de las amistades más antiguas de Estados Unidos. 2 semanas antes del ataque entre Hamas y Israel pasan 2 temas muy importantes.
Y es que el primero fue que una multitudinaria marcha con más de 100.000 israelíes que protestaron contra la reforma judicial de Netanyahu, donde esta busca otorgar más poder ejecutivo en detrimento de la justicia, poniendo en peligro la democracia israelí, y marca una tendencia creciente autoritaria del gobierno. Y por otro lado, para esa misma fecha, Palestina condena el discurso de Netanyahu en las Naciones Unidas al presentar un mapa de Israel donde elimina Cisjordania y Gaza para explicar el corredor geoeconómico entre India, Arabia Saudita, Israel y Europa. Veamos el video de Netanyahu desde el podio de las Naciones Unidas, donde confirma una vez más los designios coloniales de un gobierno y los objetivos de la ocupación ilegal, eliminando a su totalidad a Palestina del mapa. Y para entender la envergadura de la transformación que pretendemos lograr, quisiera mostrarles el mapa de Medio Oriente en 1948, el año en que se estableció Israel. Aquí está Israel en 1948. Un pequeño país diminuto, aislado, rodeado de un mundo árabe hostil. En nuestros primeros 7 años logramos la paz con Egipto y Jordania. Y luego en 2020 firmamos los acuerdos de Abraham sobre la paz con otros 4 estados árabes. Ahora vean lo que ha ocurrido gracias a forjar la paz entre Arabia Saudita e Israel. Todo el Medio Oriente ha de cambiar. Derrumbamos los muros de la enemistad y creamos la posibilidad de que haya prosperidad y paz en toda esta región. Ahora la pregunta que nos surge a todos después de ver la situación interna que estaba pasando en Israel antes de todos estos acontecimientos, y más las relaciones internacionales con su aliado más fuerte, que es Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó con el Mossad? Que no pudo prevenir un ataque terrorista que fue planeado con un año de anterioridad, siendo una de las entidades de inteligencia más importantes del mundo. En plena guerra entre Israel y Hamas, Trump culpa a Biden de este conflicto. Si bien es importante recalcar que el primer ministro israelí, en comparación, está instintiva y políticamente más cerca de la ideología del expresidente Donald Trump, pero con todo este conflicto, el panorama del conflicto, que se comenzaron a confundir los espectros, como dice Jalife. Por un lado, toda la crisis que mejoró la relación con Netanyahu con Biden y estaba casi a colapso, pero por el otro lado se empeoró la relación con Donald Trump, ya que el expresidente da a entender que Netanyahu es un traidor y ya no es la primera vez que lo deja tirado a Estados Unidos. Y dice que Hezbollah es muy inteligente por entender la estrategia del conflicto. Muchos se preguntarán cómo una persona como Donald Trump, en medio de este conflicto tan delicado, sale a dar este tipo de mensajes. Y bueno, y es que todo lo que está pasando, que parecen intereses más políticos y económicos que, como lo muestran en medios de comunicación, entre una guerra entre dos grupos extremos, entre judíos y musulmanes, parecieran más unos intereses entre globalistas y patriotistas, o esa confusión entre los mismos patriotistas que ahora pueden ser globalistas o de derecha a izquierda. Y es que tenemos que seguir profundizando de lo que pasa, y no solamente con los aliados y la política interna en Israel, sino también analizarla desde quiénes son los aliados de Hamas. Si bien se habla del apoyo económico de Irán y que ante una posible guerra podrían entrar en el conflicto, pero hoy quiero recalcar el apoyo económico de George Soros, que también es globalista conjuntamente con Biden en todo esto. Y es que Open Society Foundations proporciona al Shabak $550,000 en subvenciones entre el 2017 y el 2021, cuando Alex Soros se convirtió en el recién nombrado heredero y vicepresidente del imperio de Open Society con $25,000 millones. En muestra de la gratitud de la organización pro Hamas, incluyó a la Fundación de Soros como un valioso partidario en su informe anual para el 2022 y 2023. El profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, defendió a Elon Musk cuando se convirtió en objeto de una caza de brujas en línea por describir a Soros como un hombre antijudaísmo. Was accused also of saying that
he's having a terrible impact on the world. As the result of that, Elon Musk, who wrote the tweet, was accused of anti-Semitism. Why? Because Soros is kind of Jewish. I guess his parents are Jewish, so he's technically Jewish. He's Jewish by Hitler's definition. I would never regard him as Jewish. And they accused him of being complicit with the anti-Semites who now use Soros as a kind of stand-in for the Rothschilds. The Rothschilds used to be, hey, they control the world, the Jews control the world. The protocols of the Elders of Zion focused on Rothschild, but the Rothschilds were real Jews. I mean, the Rothschilds helped create Israel. They were involved deeply with Theodor Herzl, the man who wrote The Jewish State and who is the probably originator of the concept of political Zionism, at least late 19th century political Zionism. Rothschild helped support Jewish communities. Soros is the opposite of that. He hates Israel. He has nothing good to say about Jews. But his name is Soros. I think it was originally Schwartz, but they changed the family name to Soros, at least he did. And now he's become the stand-in villain for many anti-Semites. And, I condemn that, and everybody should condemn that. And I'm sure Elon Musk would condemn that as well. But it's perfectly okay to criticize Jews. Soros is a Jew. That doesn't give him immunity from being criticized. I'm a Jew, and I'm going to continue to criticize Soros. There was a lead article in the Jerusalem Post saying every Jew must come to the defense of Soros. This is the time for all Jews to stand behind Soros. Not this Jew. Not this Jew. I'm very much opposed to Soros. I think he's done a tremendous amount of evil in the world, both domestically and internationally. And I'm entitled to my opinion. He's entitled to his. But I'm not going to refrain from condemning him just because his parents were born Jewish. Y eso que tiene una ascendencia judía. El señor Dershowitz cree que Musk fue atacado falsamente porque nadie ha hecho más para dañar la posición de Israel en el mundo, especialmente entre los llamados progresistas globalistas, que George Soros. Farley Weiss, presidente de la Fundación del Patrimonio de Israel, llegó a una conclusión similar cuando enfatizó en su reciente artículo que ningún hombre ha financiado jamás ataques más destructivos contra Israel y la comunidad judía de Estados Unidos que el mismo George Soros. Es en el mejor de los casos un judío que se odia a sí mismo y no debería ser exonerado por su raza. Esto, sin embargo, no es la primera vez que los medios se ven involucrados con revelaciones sobre los vínculos palestinos de la red de Soros. Una situación similar surgió en mayo del 2021 cuando terroristas islamistas dispararon cientos de cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza. Lo que a su respuesta, Israel volvió a contraatacar a Gaza. En este momento, un grupo de activistas climáticos de izquierda conocidos como Movimiento Sunrise recurrió a Twitter para comentar sobre la situación, pero no dijo nada sobre los ataques a los judíos. Dicen, nos solidarizamos con los palestinos. La justicia climática no puede existir sin liberación colectiva, y la liberación colectiva solo puede lograrse liberando a los pueblos de todo el mundo de la violencia colonial e imperial, dijeron en una de sus publicaciones. Pero según sus estados financieros en el 2020, el PAC, Comité de Acción Política para la Democracia, fundado por Soros, ha otorgado $250,000 a la organización. A todo esto sumémosles la cantidad de desinformación que se están subiendo en redes sociales, pero esta vez el gobierno israelí no confirmó la afirmación específica de que los atacantes de Hamas cortaron las cabezas de bebés durante el perturbador ataque el 7 de octubre, dijo un funcionario israelí a CNN, contradiciendo la declaración pública anterior a la oficina del primer ministro Netanyahu. Y por su parte, la Casa Blanca rectificó las declaraciones del presidente Joe Biden, quien dijo haber visto de milicianos de Hamas decapitando a niños.
Esta aseguró que ni el mandario ni funcionarios estadounidenses han visto dichas imágenes en un comunicado a AF, y un portavoz de la administración demócrata aclaró que el presidente hizo esas afirmaciones basándose en declaraciones que el gobierno israelí ha dado públicamente. Dicho todo lo que tenía que contarles sobre este conflicto y todo lo que seguramente se me pasó decirles, la conclusión que les puedo dar de todo esto, y que ya se los había mencionado anteriormente sobre este odio arraigado hacia las diferentes religiones, y es que a veces tenemos que ver mucho más allá de lo que los medios de comunicación nos quieren mostrar. En medio de los titulares y la polarización, a menudo perdemos de vista la humanidad que subyace en cada historia. Mi objetivo es invitarlos a mirar más allá de las narrativas preestablecidas y a recordar que cada vida es importante, sin importar el lado de la línea en que nos encontremos. Nos recuerda que la paz no se construye sobre las bases del odio, como lo está haciendo el presidente Gustavo Petro, incrementando el antisemitismo, sino sobre el entendimiento mutuo y la empatía que debemos tener todos sobre los civiles israelíes y palestinos que están en medio de los intereses de un grupo pequeño de personas. A medida que observamos estas imágenes, recordemos la importancia de escuchar y comprender las experiencias y aspiraciones de todas las personas involucradas. Al final del día, todos anhelamos seguridad, dignidad y un futuro mejor. Así que tomémonos un momento para reflexionar sobre la complejidad de esta situación y para imaginar un camino hacia la reconciliación y la coexistencia pacífica, poniéndonos todos la bandera del respeto a las creencias, culturas, religiones y sobre todo hacia los pensamientos diferentes. En estos tiempos de conflicto es fundamental recordar que la verdad a menudo se ve eclipsada por agendas políticas y agendas individuales. No permitamos que la desinformación y las voces divisivas nos aparten del camino hacia la comprensión y la paz. Reconozcamos que en todos los sectores pueden infiltrarse personas con intenciones malintencionadas, como está pasando con la población palestina e israelí. Sin embargo, somos muchos más los que anhelamos la justicia, la coexistencia pacífica y la prosperidad para todos. No perdamos de vista el poder y la unidad y la bondad. En la adversidad es cuando el bien común debe prevalecer sobre los intereses personales. Juntos podemos trascender las barreras y construir puentes hacia un futuro mejor para que todas las comunidades involucradas vivan tranquilas.